Entonces, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto durante este ramo. Bueno, en realidad un rector es un equipo que justamente es donde, en algunos equipos donde ocurren reacciones químicas, uno de los equipos en particular sería un reactor. Es decir, en todo reactor existe alguna transformación química. Por supuesto que tiene una entrada, tiene una salida, y el diseño del reactor está sujeto por la cinética química, la forma, el modelo de contacto, es decir, el método en sí de cómo se comporta la cinética propiamente tal, que podría estar presente o no presente en la catálisis, y también las formas de los estados de agregación de las materias primas, que serían los fenómenos de transporte. En el caso de este ramo, nosotros estamos viendo reactores homogéneos. Por lo tanto, para nosotros, como somos reactores homogéneos, el principal factor que afecta a nuestro reactor, además del tipo de reactor propiamente tal, es la cinética química y el modelo de contacto. ¿Por qué no nos afecta tanto el estado de agregación de las materias primas? Porque justamente nosotros trabajamos con homogeneidad, es decir, o fases líquidas o fases gaseosas. En el próximo ramo ustedes van a ver algo heterogéneo en donde tienen contactos de sólidos con gases, sólidos con líquidos, etcétera, que tienen otras leyes. Entonces, nosotros, ¿cómo resolvemos los reactores químicos? A partir de los balances de materia. Recordando que una ecuación general de balance de materia de un reactor químico se puede hacer en función de un reactivo limitante, en donde la entrada, ahí gasto molar significa el flujo volumétrico. El flujo volumétrico o el flujo molar de a la entrada del elemento es igual al flujo molar o volumétrico de la salida del elemento, la acumulación y el consumo. O sea, sería entrada es igual a salida más acumulación más menos consumo, porque eso va a depender justamente de la cinética de la reacción o cómo estaría reaccionando. En este caso, como es reactivo, debería ser negativo. Y para un producto R, hay que ver también que la entrada sería igual a la salida más la acumulación más la generación o el consumo, dependiendo de cómo se va a comportar la cinética. Como les dije, en general los reactivos se consumen y los productos aparecen. Luego, nosotros vimos reactores FAT, eso ya lo tenemos más o menos dominado, así que vamos a ir en particular a lo que son los reactores de CSTR o de continua agitación. Estos reactores son reactores que están trabajando en estado estacionario. Por lo tanto, tienen una ventaja matemática con respecto a los reactores batch, es que en realidad nosotros ya no tenemos que realizar la integral, sino que simplemente nosotros expresamos las leyes y en ciertos puntos determinamos la ecuación de diseño. Entonces, si nosotros vamos a definir como FA0 los moles alimentados de A por unidad de tiempo, podemos, a partir del balance de masa del reactivo limitante, que en este caso sería A, determinar la ecuación de diseño de nuestro reactor CSTR, dándose cuenta que en realidad ahora estamos viendo moles por unidades de tiempo en esta parte y no solamente concentraciones o flujos máximos. Entonces sería el flujo molar. Esta es la fórmula justamente de la ecuación de diseño para reactores de CSTR cuyo reactivo limitante es A. Hay que recordar que nosotros estamos agregando un nuevo término que sería la conversión nula a la entrada del reactor. Hay que cerciorarse en el caso de que nosotros ya tengamos reactores en serie o reactores lineales en donde nosotros ya vamos a tener alguna conversión de nuestro reactivo y que se forma en producto. Hay que recordar que siempre la entrada que nosotros vamos a considerar va a ser una entrada en un punto denominado la conversión nula, que es cuando no existen moles o cuando no existe conversión alguna del producto. Y bueno, además de eso, lo que vimos en la clase pasada fue adicionar los criterios de tiempo espacial, tiempo medio de residencia y velocidad espacial para los reactores continuos. En particular, los reactores continuos que nosotros vamos a conocer para este curso son los CSTR y los reactores de tipo PFR.
Entonces, definimos el tiempo espacial, que es el tiempo necesario para tratar un volumen de alimentación igual al volumen del reactor, medido en condiciones determinadas. Este se llama tau, que sería igual al volumen del reactor, dividido en su flujo volumétrico, o expresado para el reactor CSTR, sería igual a la concentración inicial por la diferencia de la conversión que hay en la salida del reactor menos la conversión que hay en la entrada del reactor, si es que existe esta conversión de entrada, dividido en la velocidad de reacción. Por otro lado, la velocidad espacial está relacionada con el tiempo espacial y se define como el número de volúmenes de la alimentación en condiciones determinadas que pueden tratarse por unidad de tiempos y medidos en el volumen de este mismo reactor. Se define como 1 dividido en el tau, es decir, el flujo volumétrico dividido en el volumen del reactor. Finalmente, que esto es algo importante, el tiempo medio de residencia es el tiempo de permanencia de la alimentación dentro del reactor. Es decir, el tiempo que pasa nuestro reactivo, imaginémonos que sea solamente un reactivo A, nuestro reactivo A en pasar por todo el reactor y salir. Es decir, este es el tiempo efectivo en el cual se ocurre la reacción química. Y lo definimos como justamente el volumen dividido en el flujo volumétrico, pero el flujo volumétrico en general, que no sería el flujo volumétrico a la entrada. Luego vamos a ver cómo se utiliza esto, principalmente ya cuando veamos los PFR para no tener que repetir 2 veces esta misma explicación. Pero es importante que al menos esta materia la tengan, al menos sepan que existen estas definiciones, que las vamos a ver, como ya les dije, en más detalle en ejercicios a partir de mañana y la próxima semana. Entonces, vamos a ir con ejercicios para poder entender cómo se utiliza la ecuación de diseño de nuestro reactor CSTR para distintos problemas. Entonces, en verdad el ejercicio se ve más largo y más complejo de lo que realmente es, así que vamos de a poco. El DBP es un plastificante que tiene un mercado potencial de 12 millones de libras año y se va a producir por la reacción del butanol con el MVP. La reacción obedece a una ley de velocidad elemental y se cataliza con H2SO4. Es decir, con la presencia de H2SO4, la reacción se hace posible, pero este catalizador no va a estar presente en la misma reacción. Una corriente que contiene MVP y butanol se mezclará con este catalizador inmediatamente antes de ingresar al reactor. La concentración de MVP en la corriente que ingresa al reactor es de 0,2 libramol pies cúbicos y la velocidad de alimentación molar del butanol es 5 veces mayor que la del MVP. La constante de velocidad de reacción específica a 100 grados Fahrenheit es de 1,2 pies cúbicos libramol hora y se cuenta con un CSTR de 1000 galones que opera de forma continua durante un mes en el que se debe producir todo el DBP requerido. Entonces, vamos a leer punto por punto y vamos a ver qué cosas importantes tiene. Bueno, veamos primero qué es lo que hay que hacer. Determine la conversión a la salida del reactor de 1000 galones que se dispone, si es necesario producir un 33% del mercado esperado en un mes, además del flujo volumétrico de la alimentación. Ya, entonces, nosotros tenemos un mercado potencial aquí. Lo que nos están diciendo es que ese es el mercado potencial. Y estas personas, en este ejercicio, nosotros queremos producir 1/3 de la producción anual, pero en un mes. Entonces, nosotros vamos a encontrar el 33% del mercado esperado en un mes. Ese es nuestro flujo de salida, es decir, el flujo del ftalato de dibutilo que vamos a necesitar, es decir, del DBP que nosotros vamos a producir. ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos la reacción química que lo rige. Además, sabemos que tiene una velocidad elemental. ¿Qué más? Sabemos la concentración de entrada de uno de los reactivos. Sabemos que
la velocidad de alimentación molar del butanol es 5 veces mayor, es decir, tenemos una relación entre uno de los dos reactivos, entre los dos reactivos justamente. Entonces aquí 5 veces mayor que la de MVP, entonces butanol. También tenemos una velocidad de reacción a una temperatura dada y sabemos también cuál es el volumen de nuestro reactor CCTR, que es de 1000 galones. Y lo que tenemos que hallar, vamos a dejarlo con otro color, es la conversión de la salida. Entonces, ya, lo primero que hay que darse cuenta es que en realidad nosotros, dado que no, el enunciado no te lo da, uno puede decir que el primer supuesto válido es que no existe una conversión de entrada, es decir, la conversión inicial es 0. Por lo tanto, no tenemos que hacerlo de la conversión nula ni nada de eso. Por lo tanto, solamente va a existir un valor de conversión que sería la conversión de la salida. En la entrada solamente tenemos reactantes y en la salida tenemos productos y reactantes. Ese sería el primer supuesto que vamos a hacer. Entonces, démosles con el ejercicio. Bueno, ahí claramente fallé. Pero lo que vamos a hacer primero es darnos cuenta que nosotros la reacción la podemos resumir en esto, donde A va a ser el MVP, B va a ser el butanol, C va a ser nuestro producto requerido, que sería el DVP, y D es igual al agua. Entonces, nosotros vamos a hacer, nuestro reactor batch sería algo como esto. Tenemos una corriente de A, una corriente de B, que se mezclan con nuestro catalizador, que es el que se encarga de disminuir las energías de activación, por lo tanto, facilitar la reacción química, pero no se involucra propiamente tal en la reacción química. Y obtenemos nuestra concentración inicial, nuestro flujo inicial, que tiene una concentración de A y una concentración de B. Por lo tanto, aquí ocurre una reacción y finalmente tenemos en la salida un flujo de salida. Entonces, vamos a ir parte por parte. En el enunciado se señala que la concentración de A, que habíamos dicho que era MVP, a la entrada del reactor es 0,2 libra-mol pie cúbico, es decir, esta es la concentración inicial de A, y que la velocidad de la alimentación molar de B es 5 veces mayor que la de A. Como están en proporción 1:1, y la verdad es que tenemos 5 veces más de B que de A, nosotros podemos decir primero que el reactivo limitante es A. Así que vamos a dejar todo expresado en función de nuestra conversión de A, porque aquel es el reactivo limitante. Por lo tanto, nosotros tenemos la definición, o sea, sabemos cuánto va a valer la concentración inicial de A y la concentración inicial de B, porque sabemos que es 5 veces más. Entonces, lo anterior nos indica que el reactante límite es A, de acuerdo a lo que nosotros vimos. Además, se conoce el volumen del reactor. Y la verdad es que trabajar en galones yo encuentro que no es tan trivial, así que quise trabajar con pies cúbicos. ¿Por qué trabajé con pie cúbico? Porque la verdad todo lo tengo expresado en libra-mol pie cúbico. También puedo hacer las transformaciones en trabajar en litro. Pero quise trabajar en pie cúbico para obtener el volumen. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? No. Bacán. Profe, Cuénteme. para estos ejercicios de tanque agitado, todos los restantes se mezclan antes de entrar al reactor, ¿cierto? Mira, va a depender de lo que te diga el enunciado, pero Ya. pero a menos que si no se te indica, tú lo puedes asumir como, o sea, tú lo puedes suponer. Ya, yo lo puedo suponer. Y Sí, cuando hago la mezcla y para determinar las concentraciones, los determino por dilución. sí, por Sería como lo dilución, más fácil. como un nuevo supuesto, no existe una reacción antes. ¿Por qué? Ya, Porque si no, habría una reacción y ya no tendrías que calcular la conversión nula y tendrías que hacer todo eso. Pero a menos que no se te diga, tú puedes decir que es por dilución, pero hay que anotar todos esos supuestos. ya, ok. Gracias, profe. De nada. Entonces, ya tenemos el volumen y tenemos las concentraciones.
Vamos ahora a calcular cuánto es efectivamente lo que nosotros necesitamos de requerimiento de C, o sea, lo que nosotros necesitamos para cumplir con nuestro objetivo. Entonces, nosotros requerimos completar en un mes el 33% del mercado. Entonces, yo tengo aquí cuánto es el 33% del mercado, pero habíamos dicho que, perdón, lo tengo en libras, porque en el enunciado me lo dan como masa. Por lo tanto, yo lo quise pasar primero a libra-mol, es decir, para poder hacer todo para poder todo irnos en función de la molaridad, utilizar las estequiometrías, utilizar las conversiones, etcétera. Es conveniente trabajar siempre con moles. Luego, yo tengo aquí entonces el valor de cuántos moles al año debería producir, o sea, es el equivalente al 33% del mercado de C. Pero nosotros como empresa necesitábamos producir los requeridos de C en solo un mes. Entonces decimos, nuestro requerimiento de C es justamente esta cantidad al mes. El reactor opera durante todo el mes en forma continua. Es decir, trabaja los 30 días del mes, 24 horas al día, y yo puedo obtener el flujo de moles de libra-mol por hora del requerimiento de C que necesito. Hasta aquí, ¿se entiende todo? Sí. Bacán. Entonces, vamos a seguir con nuestro agitador. El requerimiento de C puede ser definido como una velocidad de producción de C, que es lo mismo que nosotros estamos haciendo, o como el flujo molar requerido de C a la salida del reactor. Entonces, este sería nuestro flujo molar requerido de C a la salida del reactor. Pero el flujo molar requerido de C es igual al flujo molar convertido de A, que es lo que nosotros hemos hecho durante todos los ejercicios. Por lo tanto, el flujo de C requerido, nosotros lo podemos calcular a partir de las relaciones estequiométricas y de la conversión. Entonces, aquí tenemos la expresión para relacionar justamente el flujo requerido de C con respecto a la conversión y el flujo inicial de A. Utilizando la ecuación de diseño de nuestro reactor CSTR, podemos obtener fácilmente lo que va a ser el valor de nuestra conversión. Notando que en realidad, si nosotros lo dejamos expresado de esa forma, considerando el FCS, que es justamente el valor que nosotros tenemos, podemos determinar cuáles son los valores de las incógnitas que nosotros tenemos. Entonces, ya, yo tengo como valor que tengo denunciado el volumen, tengo FA0 por XA, porque lo acabo de decir que es equivalente a este valor, y entonces voy a calcular a partir de la ecuación del dimensionamiento o de la ecuación de diseño del reactor CSTR, el valor de lo que va a ser mi cinética de reacción a la salida. Entonces, simplemente reemplacé y obtuve el valor de menos RA. Entonces, yo teniendo este valor, porque este sería el valor de la cinética de reacción, es decir, el valor de la tasa de descomposición de la tasa de consumo de nuestro reactivo en el momento donde está la salida de nuestro reactor. Entonces, hoy me quedó horroroso esto, yo no sé qué pasó aquí. Voy a arreglarlo al tiro para que no haya ningún problema de confusión. Entonces voy a compartir. Profe, esta clase la va a subir a YouTube, ¿verdad o no? Sí, sí, obvio. Vale. De hecho, como que siempre la subo, ¿o no? No sé. No ya, todas, pero debería en profe. teoría subirlas todas. Y si no, recuérdenmelo. No todas, profe. Lo mismo con los PDF. Están súper atrasados. Según yo, mira, los del CCTR creo que fueron los que me faltaron la semana pasada, perdón, esta semana. Pero los subí hoy día. Muy tarde, pero los subí hoy día. Para que los Ya, profe. revisen, si es que pueden.
Ya cualquier cosa le mando un correo si es que falta algo. Por supuesto que sí. Ya. Ya, entonces voy a escribir bien. Ustedes saben hacer esto de las reacciones elementales porque es lo que hemos visto durante todo el semestre. Entonces, sabemos cuánto vale CA y podemos referir a CB en función de la conversión de A. Entonces sería CB0 menos CA0 por XA. Entonces, nosotros sabemos cuánto vale nuestra reacción elemental. Voy a volver a nuestra diapositiva. Ya, tenemos la expresión de la reacción elemental. Y también sabemos que la concentración de B se relaciona a la concentración de A. Por lo tanto, yo no sé qué me pasó aquí. Yo reemplazo simplemente esta expresión y obtengo cuánto vale finalmente a partir de estos datos, porque, espérense, vamos de nuevo. Ay. Bueno, puedo seguir haciéndolo aquí. Entonces, a partir de la ley cinética, que ya había reemplazado, tengo entonces el valor de XA, que es mi incógnita, y todos los otros valores yo los conozco en realidad. Así que simplemente yo reemplazo y obtengo una ecuación cuadrática en realidad para poder hallar x sub a en función de estos valores. Pero aquí me van a dar dos valores. Un XA1 que vale 5 y algo y un XA2 que vale 0,35. Por supuesto que aquí tenemos que decir que todas las conversiones, en verdad la conversión no debería ser menor a 0, debería ser menor a 1. Todas las conversiones, perdí la pantalla, chiquillo. Sí, Ya, voy a ponerla de nuevo, disculpen. Ahí se ve, ¿cierto? Ya, entonces teníamos la duda de, nosotros desarrollamos esta cuadrática y vamos a encontrar dos resultados. Entonces, aquí tengo un resultado que vale 5, no sé si estoy presentando, parece que no. No, profe, estamos viendo toda la... ¿Cómo se dice? ¿La diapo? Sí, toda la diapo. Chuta, a ver, déjenme ver qué hice mal. Ahí sí. Ya, entonces tengo los dos valores y obviamente que uno de los dos valores, en este caso, me dio un número mayor a 1, así que obviamente no puede ser no es un dato, es un dato matemáticamente correcto, pero no es un dato que tenga sentido químico, físico-químico, así que se elimina. Por lo tanto, la solución sería que mi conversión en esas condiciones es del 0,35%. O sea, perdón, es del 35%. Entonces, lo otro que nos pedían calcular era el flujo volumétrico de nuestra alimentación. Y nosotros sabemos que, en realidad, el flujo volumétrico, el flujo molar, el flujo de moles de entrada es equivalente a la concentración de entrada por el flujo volumétrico de alimentación. Por lo tanto, yo reemplazo con los valores que tengo y obtengo el valor de mi flujo volumétrico en la alimentación. Chiquillos, el ejercicio, ¿se entendió más o menos? ¿Cuál es la gracia? Es que ustedes tienen todos los valores y ustedes, o sea, ustedes a partir de los valores que se les da, lo utilizan, lo reemplazan en la ecuación y en realidad los cálculos son más directos que utilizar integración. Profe, ¿puede explicar de nuevo la conversión de A? Que cuando puso la elemental ahí como que me empecé a perder con la Ya, fórmula. sí. Ya, por supuesto, ya estamos en esta parte. Pensé, voy a irme más atrás, voy a irme a la pantalla anterior para que no nos perdamos. Ya, ahora sí que sí. Ya. Hasta aquí utilizamos la ecuación del diseño del reactor CCTR y todo esto que tengo en amarillo en realidad son datos. Espérense, voy a borrar ese de abajo porque... Uy, no sé qué pasó, pero... Bueno, voy a marcar de nuevo con rojo los que son datos. Este es un dato denunciado. Esto lo acabamos de calcular aquí.
y este menos RA sería nuestra incógnita, y nosotros utilizamos, bueno, nosotros calculamos esta incógnita y obtenemos la velocidad de reacción en el momento de que se tiene la conversión de salida. Entonces, nosotros necesitamos calcular la conversión de salida simplemente. Por lo tanto, obtenemos a partir de la definición de lo que es una velocidad de reacción, el valor de nuestro XA, que es la incógnita. Entonces, también por enunciado, nos dicen que nuestra reacción es elemental. Por lo tanto, yo defino mi reacción elemental, porque esta es A y B, como K por la concentración de A por la concentración de B, que visto de la forma en función de la conversión, es la concentración inicial 1 menos XA por CB0 menos CA0 por XA. Nosotros esto lo podemos reordenar y obtenemos una expresión que queda exclusivamente en función de una, bueno, aquí obviamente que me quedo medio feito, en función solamente de la concentración inicial, que es un dato, y de la conversión, que es el dato que nosotros vamos a calcular. Este valor lo acabamos de determinar mediante la ecuación de diseño. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es reemplazar los valores y desarrollar esta ecuación cuadrática. Yo la desarrollé, pero no es necesario que la desarrollen. Ustedes pueden simplemente poner esto en Wolfram y van a encontrar que van a tener dos posibles soluciones. Y en este caso me quedaron dos posibles soluciones, 5,66 y la otra es 0,35 aproximadamente. Entonces, yo aquí tengo que evaluar justamente, porque ambas tienen veracidad matemática, pero una de esas dos no tiene veracidad físico-química. Porque nosotros sabemos que el valor de la conversión tiene que ser un valor que puede ser a lo más 1. No podemos generar más producto del que teníamos originalmente. Así que, perdón, más reactante más producto a partir del reactante que tenemos. Por lo tanto, eliminamos o decimos que esto en verdad no tiene consistencia física y señalamos que la otra opción, que es un número menor a 1, estaría bien. ¿Ahí se entendió un poco más? Sí, profe. Sí. Bacán. Entonces, finalmente, yo tengo mi valor de conversión y voy a mi relación del flujo de salida de mi producto C con respecto al flujo de entrada de mi reactivo A, y puedo determinar a partir de este valor cuánto vale el flujo volumétrico, haciendo simplemente un reemplazo y recordando que el flujo molar de mi reactivo de entrada es igual a la multiplicación de la concentración en la entrada por el flujo volumétrico a la entrada de este mismo. Entonces, esto es básicamente lo mismo que vimos en los reactores batch para alcanzar a determinar cuánto vale el volumen o la concentración inicial. Entonces, aquí, ¿se entiende lo que hicimos? Sí. Sí. Bacán. Entonces, la gran diferencia entre los reactores CCTR y los batch es que en el reactor CCTR nosotros no tenemos que integrar, y en el batch sí. Así que es un poquito más fácil de resolver en ese punto. Ya. Entonces, vamos a ir al segundo ejercicio. Aquí vamos a tener dos reacciones que compitan. Ambas reacciones tienen cinéticas que no son las cinéticas elementales, que las vamos a denominar así como RC y RD. Tenemos el volumen de nuestro reactor, volumen de reactor, y sabemos también que los reactivos se alimentan mediante dos corrientes distintas que se mezclan instantes antes de entrar al reactor. Ya, entonces también tenemos la mezcla previa al reactor, y nosotros también mezclamos por dilución y no existe ninguna reacción química previa, o sea, posterior a esta mezcla y antes de ingresar al reactor. Entonces, la concentración de A a la entrada es de 5 mol litro. Dice, inicialmente,
los flujos de alimentación volumétrica A y B son idénticos y de 250 litros hora cada uno. Determine la concentración de B en alimentación pura de tal forma de obtener un 90% de conversión de A. Nota, considere que las densidades de las alimentaciones A y B son similares. Entonces, calcule, a partir de esto, calcule el rendimiento de la producción de C. Vamos a ir paso por paso. Entonces, esto ya es una cinética un poco más compleja que la otra, porque es una reacción que compiten o sea, los mismos reactivos producen dos productos mediante distintas cinéticas. Entonces, vamos a desarrollar la ley cinética completa del consumo de A, y a partir de eso nosotros vamos a obtener los datos que están pidiéndonos en el ejercicio, que en este caso es la concentración de B en la alimentación pura, es decir, la concentración de B antes de la mezcla. Vamos a verlo de forma gráfica. Bueno, aquí dejé anotadas las ecuaciones que podríamos llegar a utilizar para que no se nos pierda. Entonces, teníamos un flujo de A, un flujo de B, se mezclan, tienen un flujo total. Flujo A y flujo B son exactamente lo mismo, o sea, son 250 litros hora cada uno. Se mezclan, reaccionan en un tiempo, a partir de cierto volumen, y producen una cantidad final, que como era conservativa, tiene que ser igual que la de la entrada, una concentración de A, una concentración de B, una concentración de C y una concentración de T. Entonces, se plantea la ecuación de diseño del CCTR en función del flujo total y considerando que el reactivo limitante es A. Esto no está explícito en el ejercicio, pero ustedes lo pueden poner como uno de los supuestos. ¿Por qué? Porque en verdad está todo en función de A. Así que a priori no es algo tan descabellado hacer todo en función del reactivo limitante A, que el reactivo limitante sea A. Entonces, tengo la misma expresión de ecuación de diseño del CCTR en función de mi reactivo limitante A, donde la velocidad de desaparición de A es la siguiente. Es decir, yo voy a determinar cómo era menos la velocidad de desaparición de A. Yo sé que la velocidad de desaparición de A tendría que ser igual a la suma de la desaparición de C, de la aparición de C y la aparición de D. Por lo tanto, la velocidad neta, es decir, la RA positiva, que sería la velocidad de aparición, sería el inverso. Por lo tanto, nosotros definimos como la velocidad de aparición de A como menos RC menos RE. Si ustedes querían determinar la velocidad de desaparición, tendría que haber sido la suma de RC con RD. Vamos a dejarlo así expresado para que no haya ninguna duda. Entonces, menos RA es igual a más RC más RD. ¿Qué sería? RC, yo aquí lo dejé en función de la concentración y la concentración de A y la concentración de B en función de la conversión del reactivo A más la de D, que justamente es K2 por concentración de A por concentración de B. Entonces, yo tengo esta pequeña ley como la ley de desaparición de A. Reemplazo en mi ecuación de diseño del CCTR. Ahí eliminé algunos términos para hacer más sencillo todo. Y obtengo mi incógnita, que justamente es CB0. Se voy a cambiar de color para que estemos todo con claro. Entonces, este es mi valor, esta es la incógnita que yo tengo que hacer. Los valores que tengo por el enunciado son el flujo total. Habíamos dicho que era la suma de los dos flujos, que cada uno valía 250, entonces sería de 500 litros horas. La concentración inicial de A, también me la dan como un dato, que es de 5 mol litros. Tengo el valor de K1 y de K2, también por enunciado. Tengo el valor de la conversión, que era de 0,8. Aquí me faltó anotarlo probablemente para que lo dejemos aquí. X es igual a 0,8. Qué bonito mi 8. Ya. 0,8. Tengo el volumen de 1000 litros. ¿Profe? Cuénteme. Que me perdí un poco. Ahí en donde sale el RA. No era tan atrás. Va, perdón, fallé. Acá. Ahí
Ahí reemplazó con las ecuaciones de arriba. Sí, exactamente, porque la desaparición de A obedece a la ley de las apariciones de C y de D. Ya. ¿Por qué? Porque en realidad esas son las... Mira, vamos de a poco. Es una reacción que compite, es decir, se pueden provocar dos productos. Por lo tanto, la cinética es un poco menos simple que simplemente decir que es una de las dos. El neto, es decir, la desaparición neta, sería igual a la suma de la aparición de C y de D. Cada una de estas está definida con su propia ley. Así que simplemente decir que la velocidad de desaparición de A es igual a la suma de la aparición de C y la aparición de D. ¿Se entiende ahí? Mira, sí, profe, ahora sí. Bacán. Entonces, volvemos a esto. L quiere a 0,9, perdón. 0,9. Entonces tengo todos los valores que enunciado me da. Reemplazo simplemente. Meto todo este churro a alguna calculadora inteligente o si quieren lo calculan. No es tan difícil. Y obtengo dos valores. El valor de menos 0,05 mol litro y de 8,45 mol litro. Bueno, por supuesto que la solución de este problema debería ser el valor positivo, porque el otro sería que tenemos menos concentración, es decir, estamos generando B inicialmente y es raro eso, así que matemáticamente está correcto, pero físicamente no tiene sentido. Y tenemos esto, pero se puede dar en el caso de que ambos términos fueran positivos, que uno va a ser menor al otro. Así que aquí les doy un consejo por si les pasa eso de que en vez de que les dé uno negativo y uno positivo, les da dos positivos. Ustedes siempre eligen el valor más pequeño. ¿Por qué eligen la concentración inicial de B más pequeña? Porque se va a alcanzar la misma conversión con menos gasto del reactivo, en este caso del reactivo B. Por lo tanto, si por ejemplo a mí me hubiera dado, no sé, pues el CB1, o sea, la concentración de B me da 5,3 y 8,45, yo me hubiese quedado con el 5,3, porque con menos reactivo voy a alcanzar la misma conversión. Me ahorro un poquito de plata. Así que no es, así que darían, así que en verdad eso es, esos son criterios de diseño. Así que, dicho sea eso, dado que como acá solamente tenemos una posible solución, reemplazo mi solución y obtengo el valor de la concentración previa a la corriente pura. ¿Cómo calculo esto? Justamente como nos decía su compañero, a partir de las diluciones. ¿Se entiende esto, chicos? Profe, ahí en el caso de las concentraciones de A y B de la primera, ¿se eleva a 2 porque se está ocupando doble o qué? Porque probablemente me traspapelé. Eso debió haber sido elevado a un medio. Déjame corregirlo al tiro. Tienes toda la razón. Me estás preguntando por este, ¿cierto? Sí, por el RC, claro, por eso. Claro. No, sí, ahí claramente tuve un problema probablemente escribí mal. Revise los cálculos entonces, porque ese debería ser un medio. Lo voy a corregir y les voy a subir los cálculos modificados de inmediato. Pero sí, buena observación. Ahí ese es elevado a un medio, no elevado a 2. Claramente lo leí mal. Así que revisen eso, pero el procedimiento sigue siendo el mismo. Así que ahí siempre todo eso lo corrijan como por un medio. ¿Entendieron lo que el compañero les quiso decir? Lo que dijo el compañero, ¿cierto? Sí. Bacán. Entonces ahí ustedes simplemente cambian eso y no habría ninguna diferencia en cuanto al procedimiento propiamente tal. Les voy a subir entonces el ejercicio corregido, pero para que sigamos avanzando, ¿se entendió el procedimiento?
¿Sí, no? Sí. Bacán. Entonces, bueno, lo mismo. Ahora vamos a calcular el rendimiento de C. A partir de lo que nosotros tenemos, vamos a utilizar que el rendimiento de C en verdad es la tasa la tasa de producción de C dividida con el total. O sea, cuánto de A efectivamente se produjo en C y cuánto se produjo en D. Así que ahí nosotros podemos obtener el rendimiento de nuestra reacción. ¿Se entiende cómo se llega al rendimiento? Es como cuánto del porcentaje del total está finalmente transformado como C. Sí, quizás no, nada. ¿Puedo Y el, repetirlo R- millones de y veces? el RD, ¿cómo lo obtenemos mediante los datos que ya nos habían dado, ¿no? De las concentraciones. Exactamente. El RC y el RD son los datos que tenemos en enunciado, que sería el total. Es que piénsenlo así. A tiene dos opciones. O se produce C o se produce D. Por supuesto que dependiendo de la cinética propiamente tal, se va a producir un porcentaje 1 de A, o sea, un porcentaje X1 de C y un porcentaje X2 de D, ¿cierto? Por conservación de masa, todo lo que se transforma de A se tiene que transformar o en C o en D. Entonces, el rendimiento de la transformación de A a C y D sería igual a ¿cuánto es el porcentaje o cuánto es la ley cinética expresada de C dividido en el total? Y el total sería la ley cinética de D más la ley cinética de C. ¿Se entiende ahí? Sí. ¿Cuánto nos había dado en C? El C a mí me dio... Ah, no, pues después uno reemplaza simplemente con los datos. Aquí hay que poner un medio. Aquí también un medio. Uno reemplaza con las leyes cinéticas que tiene, pero nosotros ya sabemos cuánto vale CB0 y sabemos en verdad cuánto valen todos estos valores. ¿Por qué? Sabemos cuánto vale CA0 enunciado, X enunciado, K1 enunciado, y K2 también es enunciado, y CB0 lo acabamos de calcular. Así que simplemente nosotros reemplazamos con los datos que tenemos y obtenemos el valor de nuestro rendimiento. Recordando que, ¿por qué nosotros hacemos en el reactor CSTR esto que es en el momento y no usamos la integral? Porque en realidad nuestro reactor en CSTR está en estado estacionario. Así que por eso nosotros podemos calcular el rendimiento de esa forma. Si no, tendríamos que encontrar las integrales. O sea, tendríamos que encontrar como el valor en función del tiempo, ver en qué tiempo se está haciendo, etc. Pero como es un reactor continuo, en verdad, utilizar esa expresión de rendimiento es válida. ¿Se entendió el procedimiento, chiquillos? Sí. Bacán. Vamos a hacer un tercer ejercicio que en realidad también es un ejemplo justamente de reactor CSTR, pero aplicando también los conocimientos que tenemos previamente de reactores BAT, y además vamos a agregarle un poquito más de complejidad al asunto porque va a ser en etapa de fase gas. Ya, les voy a hacer un adelanto. En realidad, los CSTR poco se usan para los gases, se utilizan principalmente para los líquidos. Para los gases se utilizan unos reactores que se llaman PFR, que vamos a ver mañana. No obstante, se pueden dar los casos en donde existe un CSTR en fase gas, un BAT en fase gas. Y la idea es tratar de comparar ambos o a partir de los datos que obtengo de mi reactor BAT, aplicar en la ecuación de diseño del reactor CSTR. Entonces, vamos a leer. La reacción en fase gas, A más 2B, que me da igual a P más S, se realizó en un reactor BAT a un volumen constante y una temperatura de 300 grados Celsius, utilizando una mezcla equimolar de reactivos, es decir, los mismos moles de A y B se utilizan en ese
como entrada, mezcla equimolar de reactivos, esa sería nuestra entrada, y con 5 atmósferas de presión inicialmente. Después de 50 minutos de reacción, es decir, el tiempo de reacción es de 50 minutos, se observó que la presión descendió a 4 atmósferas. Ahora se desea llevar a cabo esta reacción en un tipo de tanque agitado, o sea, en un reactor CCTR, de 16 litros, es decir, me están dando el volumen del reactor, que operará continuamente y a presión constante de 5 atmósferas con un flujo volumétrico de 4 litros por minuto. Se sabe que las reacciones de primer orden con respecto a cada reactivo, entonces aquí lo que quería decir era que la constante cinética nosotros la vamos a tener a partir de una temperatura de 500 grados Celsius y una energía de activación de 2500 calorías mol. ¿Cuál será la producción de P? En mol día del reactor continuo. Ya. Entonces vamos a tener que utilizar todo nuestro conocimiento de reactores batch para hallar una cinética y luego aplicar en verdad no es una cinética, una constante cinética, para hallar la constante cinética y después de eso nosotros reemplazamos para poder hallar nuestro reactor de CST. Vamos por partes. Primero, esta es nuestra reacción. Nosotros sabemos que la mezcla es equimolar, es decir, entra la misma cantidad de moles de A y de B. Imaginémonos que fueran 3. Entran 3 moles de A y 3 moles de B. Entonces, como A está en proporción estequiométrica de 1 y B en proporción estequiométrica de 2, claramente B es el reactivo limitante, porque se necesita el doble de B para consumir un mismo volumen de una misma cantidad de moles de A. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Bacán. Ya. Entonces, nuestra cinética de reacción está en función de B, para que no se confunda, porque hasta ahora, hasta este momento, solo habíamos visto que la cinética está en función de A. Es exactamente lo mismo, chiquillos, pero para que no haya ningún tipo de confusión. Entonces, el segundo paso es ordenar los datos del reactor batch y del CCTR. Entonces, todos los datos que encontré en el enunciado. En batch, que el volumen era constante, tengo una presión inicial, tengo la presión final, tengo el tiempo de la reacción, además sé que están en fase gas. En el reactor CCTR tengo el volumen del reactor, el flujo volumétrico que entra de la mezcla de los reactivos, la presión en la cual opera este reactor y la temperatura en la cual opera mi reactor CSTR. Aquí es importante destacar que el reactor batch estaba operando a 300 grados, creo que lo decían también en el enunciado. Entonces, teniendo los datos, a partir del tiempo de reacción, yo puedo obtener la conversión de B y luego relaciono los parámetros calculados para encontrar el valor de FP, tal cual como nosotros lo sabemos calcular a partir de nuestros vastos conocimientos de reactores batch. Entonces, utilizo mi ecuación de dimensionamiento de reactores batch, sé cuánto vale mi reacción cinética. Ahora hay que tener ojo que no está en función de A, sino que está en función de B, pero es solamente tener un poco de ojo, recordando que A y B entran en proporciones estequiométricas, por lo tanto, este valor es igual a 1, y obtengo cuánto vale mi cinética de reacción. Luego esta cinética yo la reemplazo, y tengo el valor del tiempo de la reacción, tengo todo esto, y en realidad yo tengo el valor de mi conversión, o sea, mentira, no tengo el valor de la conversión, ese también es un dato que necesito calcular, y lo que yo tengo que determinar entonces es la constante cinética. Entonces, Profe, ahora, cuénteme. antes de que avance, cuando estaba definiendo la ley cinética, ¿se había comido un 2 o no? Ahí arriba. En menos RB igual a K por CA por CB, ahí ese CB debería estar elevado al cuadrado. Concentración de B al cuadrado debido Por a la que es estequiometría. cinética de segundo orden, sí, tienes toda la razón. Ya.
No, pero abajo veo que está, así que no, Sí, no no, hay sí, aquí problema. me taldía un poco. Y entonces aquí también me falta un cuadrado. Ya, Para que no haya profesora. ninguna confusión. ¿Se entiende, cierto? Ya. Entonces sigo calculando. Entonces aquí me falta un cuadrado, pero no hay mayor problema. Ya, obtengo todo, entonces toda mi expresión en función, o sea, encuentro la expresión de K en función de todos estos parámetros. Ya, ahora vamos a ver qué cosas son datos y qué no. Esto es dato y eso es dato nomás, pero ahora vamos a tener que determinar la concentración de B inicial y la conversión. Entonces, eso lo vamos a hacer a partir de las relaciones de los gases ideales, las leyes de Dalton y el término también de la producción. Así que vamos a ir paso por paso. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el valor de CB0 a partir de la ley de los gases ideales. Como son equimolares, la verdad es que yo sé que CA0 va a ser igual que CB0 y en particular CB0 va a ser igual a la presión dividido en R por la temperatura inicial. Por la ley de Dalton, nosotros sabemos que las presiones parciales están relacionadas con los números de moles que hay en un gas. Entonces, los moles de B divididos en los moles totales están relacionados, es decir, son iguales a la presión de B con la presión total. Están en proporción. Entonces, como es equimolar y hay dos componentes, si imaginamos que B vale 1, N total valdría 1 más 1, que serían 2. Por lo tanto, nuestra componente de NB dividido en NT es igual a 0,5. Esto es solo porque es equimolar y hay dos componentes. Si fuera equimolar y hay 20 componentes, sería un 20avo. Por lo tanto, yo tengo entonces una relación entre la presión total inicial y la presión de B. Con este dato, yo puedo calcular, porque presión total inicial es un dato que es un factor, con estos valores, yo puedo determinar la concentración inicial de B, que es justamente el tema que a mí me interesa. Por lo tanto, reemplazo los valores y obtengo el valor de la concentración inicial de B. ¿Se entiende eso, chicos? Profe, yo me perdí. ¿Puede explicarlo de nuevo, Obvio que sí. Por favor. Ya. Sí, obvio. Sí, estamos recién introduciendo la parte de los gases ideales. Ya. Lo que pasa es que nosotros cuando teníamos líquido teníamos que encontrar la concentración y no había mayores problemas y nosotros no teníamos que, nosotros teníamos que encontrar ese valor a partir de otras cosas, ya sea el flujo volumétrico, el flujo molar, los moles de entrada, etc. Pero a mí en verdad me dieron la información inicial, que estaba en fase gas, y que tenía una presión total inicial, es decir, la presión total de la mezcla. Por lo tanto, yo digo, ya. Nosotros vamos a suponer, esto también es un supuesto que hay que anotar, pero a priori, al menos en este ramo de reactores, vamos a suponer que es cierto, que nosotros en realidad vamos a trabajar con gases ideales. Ahora, yo con los gases ideales, con la ecuación de estado de la ley de los gases ideales, yo puedo relacionar la presión, la temperatura con la concentración. Por supuesto que sabemos nosotros que esto es como un recordatorio nomás, que presión por volumen es igual a los números de moles por R por T, ¿cierto? Y nosotros sabemos que una concentración son los moles por litro. Por lo tanto, yo puedo decir que la presión es igual a N dividido en B por RT. Y este valor, N dividido en B, es lo que nosotros conocemos como la concentración. Entonces, obviamente que si nosotros estamos viendo las cosas de B, la concentración de B es igual a la presión de B por RT, que sería la temperatura de B, pero como la mezcla es homogénea, la verdad es que es la temperatura inicial del sistema.
¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Bacán. Ya. Entonces, nosotros tenemos que ir como un par de años atrás y nos acordamos de la ley de presiones parciales de Dalton, la que indicaba que, en verdad, la presión parcial estaba relacionada con la presión total de una mezcla de gases, como los moles de ese gas dividido en los moles totales. Entonces nosotros utilizamos esta relación para poder encontrar una expresión de la presión de B en función de la presión total. Por lo tanto, nos interesaría saber cuánto vale NB dividido en N total. Nosotros sabemos que nuestra mezcla es equimolar. Entonces, vamos a suponer un valor cualquiera. Imaginémonos que ingresan 3 moles de A. Por lo tanto, tendrían que ingresar 3 moles de B. Es decir, los moles totales serían igual a 6. Por lo tanto, si lo vemos de esta forma, NB dividido en NT es igual a 3, porque nos dan 3, nuestros moles de B eran 3, dividido en los moles totales, que es 6, y es igual a 0,5. ¿Eso se entiende? Sí. Ya, voy a borrarlo porque me quedó horrible y lo tenía como resumido en otro lado, como en la siguiente parte está como resumido. Entonces obtuve el 0,5 y reemplazo ese valor en la ley de Dalton. Yo obtengo una función de la presión de B, o sea, la presión de B en función de la presión total inicial multiplicado por 0,5. Luego, yo reemplazo y obtengo el valor que a mí me interesa, que es CB0. CA0 es igual porque son equimolares. Y en verdad, si te das cuenta, los moles de A y los moles de B deberían ser lo mismo, ya es el mismo volumen, así que no es algo que nos interese, es un valor que nosotros ya despreciamos de nuestros cálculos. Entonces, CB0 sería igual a la presión de B, que dijimos que era 0,5 por la presión total inicial, que es 5, dato del enunciado, dividido en RT, que sería 0,082 por 573, y obtenemos la concentración inicial de B, que es 0,053 moles por litro. ¿Ahí se entendió mejor? Sí, profe. Bacán. Ya. Entonces, además de lo de la ley de los gases ideales, nosotros tenemos que recordar que estamos trabajando en una fase gaseosa. Es decir, hay una variación de volumen. Por lo tanto, la conversión de P se puede determinar a partir de la siguiente expresión que relaciona la presión en función de la conversión. Esto lo vimos cuando vimos batch en estado gaseoso, que es que la presión total en la salida de o sea, la presión total en un tiempo T sería igual a la presión inicial por 1 más este valor epsilon por XB. ¿Dónde? Espérense que ahí ¿Dónde? Nuestro epsilon es igual a la variación de moles, es decir, los moles finales menos los moles iniciales, dividido en el coeficiente estequiométrico de lo que a nosotros nos interesa calcular, por el número de moles que hay inicialmente. Por lo tanto, nosotros decimos que, espérense, voy a escribir igual la ecuación de nuevo para que no haya ninguna confusión en este punto. Espérense, voy a usarlo en blanco. Era A más 2B me da igual a P más S. Eso es una S por si acaso. Ya, parece un 5, espérense. Ya, entonces, yo digo, al final, cuando ocurra la reacción y hay una conversión total, cuéntame. ¿Me hablaron o no? No, parece que no. Ya.
Entonces, cuando hay una conversión total, imaginémonos que todos los reactivos ya reaccionaron y no existe ninguna sobra ni nada de eso. Entonces, nosotros vamos a tener 2 moles. O sea, vamos a tener 2 moles porque vamos a tener el mol, o sea, vamos a tener en total, claro, 2 números de moles de P, uno de P y uno de S. Inicialmente, cuando no existe ningún tipo de reacción, en realidad nosotros tenemos 3 moles, un mol de A y 2 moles de B. Por eso nosotros decimos que inicialmente tenemos 2 moles y final es 3. Finalmente teníamos 2 e inicialmente teníamos 3, dividido en el coeficiente estequiométrico de B, que justo en este momento es 2, multiplicado por los moles iniciales de B, que habíamos dicho que eran 0,5. Reemplazamos y obtenemos que el valor del grado de avance, o de epsilon, es de 0,25. Por lo tanto, yo reemplazo con los valores que ya tengo, este valor de enunciado, este valor que acabamos de calcular, este es el valor al final, cuando ya se consigue toda la conversión, cuando se consigue la conversión final, y obtenemos el valor de la conversión de B en función de la presión, de la presión final, la presión inicial, y de este factor epsilon. ¿Esto se entendió, chiquillos? Sí, profe. Bacán. Profe, una Entonces, consulta. cuénteme. El grado de avance, el signo indicado compresión y expansión, ¿cierto? Si no recuerdo mal. Exactamente. Muy Ah, ya. bien. Y eso lo Entonces, si vamos a es ver en negativo, flujo pistón. exacto, sí, sí, sí. Ah, ya. No se me adelante, pues. Ya, profe. Mañana lo vamos a ver bien, con más detalles. Muy bien. No, sí, pero es verdad. Tienes toda la razón. Así que sí, recuerden que si es negativo significa que existe un trabajo de compresión, es decir, que se achica esta reacción, este volumen de reacción, que no es lo mismo que el volumen de reactor, y si es positivo, obviamente hay una expansión, es decir, el volumen final es mayor que el volumen inicial. Entonces, ya obtuvimos nuestra conversión de B. Por lo tanto, simplemente nosotros reemplazamos, y yo hice bien la ecuación, pero aquí la anoté mal, así que me deberían dar bien esos datos. Aún así, por supuesto que si encuentran que hay algún error o cualquier cosa, me avisan nomás. Entonces, reemplazamos con los datos que nosotros tenemos, recordando que esta expresión nosotros ya la habíamos enunciado anteriormente. Reemplazamos. Recuerden, por favor, que no se les olvide nunca. Cuando estamos trabajando con integrales, nosotros no podemos llegar y reemplazar en la integral. Nosotros tenemos que hacer la integral y lo que nosotros podemos reemplazar como valor es el límite de integración, para que no haya ninguna confusión en eso, porque o si no, el valor nos va a dar más similar al CSTR más que a un reactor tipo batch. Así que respeten eso. Cuando es batch, el límite de integración es el que se reemplaza aquí y no sería el valor de XB. Entonces, aquí yo obtuve el valor de mi cinética de reacción. ¿Se entiende eso, chiquillos? Acuérdense que esto es solamente batch. Profe, ¿podría dejar una notita ahí en la diapo diciendo eso? Como Obvio que sí. ojo con al Sí, reemplazar en la integral para los batch. sí. Aquí les voy a dejar aquí un ojo. Y después cuando me acuerde se los voy a anotar para que no haya ninguna confusión, sí. Porque en realidad una confusión típica que uno igual es muy tentador cuando hay una cinética muy grande de reemplazar en la conversión, pero donde se reemplaza es en el límite de integración. Reemplazar todos los valores para obtener un número al tiro. Obvio, pues mucho más tentador, pues facilito así. Pues. No, lamentablemente los reactores de tipo batch trabajan en estado no estacionario, así que no pasa eso. Pero como ahora ya vamos a dar vuelta a la hoja, en verdad esto lo vamos a ver solo como un dato anecdótico, pero nunca pueden olvidar nuestros queridos reactores batch. Entonces, obtuvimos nuestra ley cinética. Entonces, ¿entendieron cómo llegamos a esa parte, cierto? Sí, profe. Bacán. Ya.
Entonces, ahora nosotros decimos, utilizamos la ecuación de CCTR con todos los datos que tenemos, reemplazamos y listo. Pero ahí hay que leer una cosa. Lo que pasa es que dentro del enunciado se señala que existe un cambio de temperatura. Nosotros trabajamos con un batch o con un CCTR, uno a 300 grados y el otro a 500 grados. Por lo tanto, hay un cambio de condiciones, ya sea de la concentración inicial como de la constante cinética. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que modificar estas condiciones porque hay un cambio de temperatura. Ya, esto lo voy a destacar con celeste porque es algo importante. Cuando hay un cambio de temperatura en una reacción de gaseosa, entonces vamos a modificar las condiciones iniciales y la constante cinética. Porque ya lo adelantaron un poco y ya les había mencionado esto hace antes. Los PFR generalmente son reactores que trabajan en reacciones gaseosas o reacciones en verdad casi todas son gaseosas. Por lo tanto, es importante tener la noción de que cuando hay cambio de temperatura, por supuesto que nosotros vamos a cambiar las condiciones iniciales y la constante cinética. Las condiciones iniciales se modifican porque estamos trabajando con un gas y nuestra ecuación de estado justamente está definida por una temperatura, una presión, un volumen específico y la constante cinética por lo que sabemos de Arrhenius. Entonces, por Arrhenius, justamente, nosotros calculamos cuál es la variación de nuestra constante cinética considerando que K1 sería esta. Así que, espérense, voy a escribir eso con colorcito. K1 entonces es nuestra ecuación. Cuando la temperatura es igual a 300, y K2, uy, qué bonito. Cuando la temperatura es igual a 500. Eso lo voy a escribir más bonito y después lo voy a subir al PPT. Pero para que no haya ninguna confusión en este instante. Entonces, nosotros hacemos la transformación, o sea, en verdad, determinamos a partir de nuestra ecuación de Arrhenius cuánto valdría la constante cinética ahora de 500 grados a partir de la de 300 grados, sabiendo que contamos con el valor de la energía de activación y el valor preexponencial nosotros lo eliminamos. Por lo tanto, nosotros reemplazamos. Aquí hay que tener un poquito de ojo. Ese RT no va a ir, obvio. Espérense, voy a anotarlo bien ahí porque ese RT, obviamente, ese T ya lo tenemos ahí reemplazado. Aquí hay que tener un poquito de ojo, porque a nosotros la energía de activación nos las dieron en calorías. Por lo tanto, el R que nosotros vamos a utilizar para este caso no es el 0,082 porque ese justamente está con atmósferas, litros, mol, Kelvin. Por lo tanto, ustedes tienen dos opciones. O cambian la energía de activación de calorías a Joule, que es el sistema internacional que nosotros utilizamos, o derechamente ustedes buscan el valor de R de la constante universal de los gases en función de las calorías. Para hacerlo más fácil, obviamente que en el control, si es que está ese cambio de unidades, yo se los voy a dar. No me interesa que sean expertos en búsquedas bibliográficas. Por lo tanto, yo reemplazo, yo obtengo el valor de mi K2. ¿Se entiende eso, chiquillos? ¿Cómo se utiliza la ecuación de Arrhenius? Por supuesto que aquí ustedes pueden utilizar la versión logarítmica, que es lo mismo, pero obviamente lo que hay que notar, obviamente que después cuando ustedes transforman el logaritmo, después tienen que multiplicar por la exponencial para poder llevar esto a las mismas unidades, pero es importante notar que, por supuesto, que era obvio, la temperatura de nuestro reactor CCTR es de 500 grados Celsius, por lo tanto, nuestra constante cinética debería ser mayor a aquella que es de temperatura de 300 grados Celsius. Ahí eso es para que ustedes corroboren si es que realmente el cálculo tiene sentido o no tiene sentido. Independiente que sea exotérmica o endotérmica. La ecuación de Arrhenius no indica diferencia entre eso. La diferencia está en la energía de activación y finalmente en la forma de producto, no en la temperatura en sí. Para que tengan ojo en eso y para que no haya ninguna duda con respecto
a esa parte de la modificación de la constante cinética con respecto a la temperatura. Entonces, tenemos la constante cinética. Por lo tanto, solamente nos falta modificar la condición inicial, que en este caso es la CP0. Por lo mismo, la concentración inicial, nosotros utilizamos los mismos supuestos, o sea, más que los supuestos, el mismo razonamiento que utilizamos anteriormente, solamente, para que tengamos un ojo ahí y no se nos olvide, que aquí nosotros usamos 773 y no 573, porque estamos trabajando a 500 grados Celsius y no a 300. Por lo tanto, nuestra concentración inicial es de 0,039, que por supuesto tendría que ser menor, porque en realidad abajo en la parte del denominador tenemos un valor mayor que en el valor anterior, para que también corroboren si es que algún dato ahí hay algún problema. Por lo tanto, nosotros podemos encontrar a partir del flujo volumétrico que nos dan en el enunciado y la concentración de B inicial, el valor de nuestro flujo molar de B, que sería multiplicando este dato por el cálculo que acabamos de hacer. Luego, como el volumen de la reacción es variable, hay una modificación en la velocidad de reacción como sigue. Esto es aplicado específicamente para los reactores de tipo CSTR. Entonces, nosotros decimos, esto aquí hay que ponerle un poquito de ojo, que en realidad nosotros recuerdan que nuestra reacción inicial tenía este valor que era como de, este era el de B, parece que este era un cuadrado, esta era la concentración de B y la otra es la concentración de A. Entonces, para los reactores de tipo CSTR, hoy, quizás mañana se agregue otro más, nosotros tenemos que agregarle al denominador esta parte correspondiente a la expansión o compresión de nuestro sistema de gas. ¿Por qué hay que agregársela al CSTR? Porque recuerden que estamos trabajando en estado estacionario. Por lo tanto, todas estas modificaciones realmente sí se ven afectadas en el flujo final. No así en los reactores de tipo batch, porque en verdad uno puede detenerlos antes de que ocurran este tipo de transformación. Por lo tanto, dejamos la nueva expresión de la velocidad de reacción como el valor de esto dividido en 1 más epsilon b por xb. Ojo, eso sí que es importante, para que no haya ninguna duda. Si se acuerdan, este está elevado al cuadrado, pero este no. Así que recuerden, es la concentración independiente de la ley que sea, dividido en 1 partido en epsilon b por xb. Por lo tanto, nosotros reemplazamos, aquí me falta un cuadradito, reemplazamos y obtenemos este valor nuevo como la ley cinética debido a que existe una modificación en el volumen de la reacción. Si no hubiese una modificación en el volumen de la reacción, en verdad este se nos haría 0, así que en realidad estos datos no existirían. Pero como hay una modificación de un menos 0,25, nosotros tenemos que agregarlo a nuestra ley cinética. ¿Se entiende esto, chiquillos? Me perdí, profe, en esa parte. Obvio que sí. Voy a repetir. Porfa. Voy a borrar aquí entonces. Ya. Entonces, el volumen de la reacción es variable. ¿Te acuerdas que en verdad había un trabajo de compresión? Que eso ya lo habíamos calculado anteriormente. Entonces, nosotros, como vamos a trabajar en estado estacionario, en realidad este efecto es notorio y es importante a la hora de calcular nuestra ley cinética en el punto de la conversión que nosotros queríamos calcular. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es que, en realidad, nuestra nueva ley cinética, lo voy a escribir aquí arriba a ver si es que para no rayar aquí y no borrarlo. Entonces, nuestra nueva ley cinética, que en realidad es la misma, pero hay que agregarle algo más. Entonces sería K por CA por CB al cuadrado.
¿cierto? Entonces, nosotros a cada una de esas concentraciones le vamos a agregar un valor de 1 más epsilon, en este caso es B, porque B es nuestro reactivo limitante, por XB para la de la concentración de A, y para la concentración de B, esto mismo, dividido en 1 más epsilon B por XB. No elevado a 2, sino que simplemente uno agrega ese denominador. ¿Se entiende ahí un poco más? Sí, profe. Bacán. Entonces, lo que simplemente lo que hice es agregar estos dos denominadores, recordando que ahora como estamos trabajando en CCTR, estamos trabajando en estado estacionario, en realidad este efecto sí se logra apreciar. También se ve en el caso de los PFR, así que porque son reacciones continuas. Entonces, vamos a introducir este término inicialmente. Luego, nosotros reemplazamos todo este churro en nuestra reacción de la ecuación del CCTR. Entonces, tenemos nuestra concentración nueva, tenemos nuestra ley cinética nueva, así que reemplazamos, calculamos, no es muy complejo calcularlo, y obtenemos, espérense, voy a buscar mi negrito para que no haya ningún error. Y obtenemos nuestro valor de la conversión, que a mí me dio un 0,18, es decir, un 19%. Bueno, es lo que hay. Entonces, al final de todo esto, que era una de las partes que nos preguntaban, tenemos que hallar el flujo de P, es decir, el flujo de nuestro reactivo P de la salida. Este se encuentra a partir de la conversión de nuestro reactivo limitante, que es B, mediante recordando la estequiometría, recordando las proporciones estequiométricas. Nosotros lo podemos calcular. Esto es un dato, esto lo acabamos de calcular, y esto es un medio recordando las proporciones estequiométricas. Este es 1 y este es 2. Por lo tanto, yo reemplazo, yo tengo este valor en mol minuto, me lo pedían por mol día, así que este fue el valor final que me dio porque era en mol día y no en mol minuto. ¿Se entiende lo que hay que hacer, chiquillos? En realidad es muy estándar, como que toda esta parte es lo mismo que hicimos en los reactores batch. Sí, quizás, no, nada, están perdidos, puedo volver a repetir. Profe, ¿ese 16 de dónde sale? Ah, el 16, ¿de dónde sale? El 16 litros es el valor que nos daba el reactor. Espérate, voy a buscarlo. Por enunciado, nosotros teníamos ese valor. Ah, ya, ya, ya. Así que de ahí lo sacamos. La verdad es que la gracia de este ejercicio era poder encontrar datos a partir del reactor batch para poder resolver el reactor CCTR. Así que ahí utilizamos doble propósito. ¿Alguna otra duda del ejercicio? Esa cinética. Ya, es una cinética que no es la misma cinética que nosotros estamos acostumbrados, pero es lo que nos da, está en función de la temperatura y en función de las presiones. Ojo, en función de las presiones. Profe, Cuéntame. no se ve de lo que está hablando. Uy, perdón, estoy Creo. hablando sola. ¿O soy solo yo? Voy a ponerlo de nuevo. ¿Ahí se ve? Sí. Bacán. Ya.
Perdón por ese lapsus. Entonces, tenemos la cinética, ojo que está en función de las presiones, ya no está en función de las concentraciones, está en fase gas, pero nosotros ya sabemos cómo relacionar las presiones con las concentraciones mediante la ecuación de estado de gases ideales. Entonces, el proceso se realiza a una presión total de 34 atmósferas y una temperatura de 220 grados Celsius y se dispone de una corriente molar que de esa A como 5. Es decir, hay 5 veces más de B que de A. Se requiere producir 200 toneladas mol de C cada 250 días, operando 24 horas diarias al 85% de conversión del reactivo limitante. Entonces, bueno, implícitamente nos están pidiendo calcular el reactivo limitante también. 1. Calcula el volumen del reactor del CCTR para este propósito. Y 2, si se tiene en cuenta el volumen determinado anteriormente, ¿cuál es la temperatura que se deberá, la temperatura que deberá operar el reactor para obtener un 99,9% de conversión? Entonces, aquí nosotros necesitamos encontrar el volumen y luego vamos a necesitar calcular la temperatura. Así que, démosle. Lo primero que hay que hacer, entonces, es encontrar cuál es el reactivo limitante. Nosotros sabemos que la mezcla ingresa en proporción de 5:1, pero por cada mol de A se necesitan 3 moles de B. Por lo tanto, si nosotros tenemos 5 moles de B, en realidad nosotros para poder reaccionar vamos a necesitar 1,6 moles de A. Por lo tanto, nuestro A es el reactivo limitante, a pesar de que nosotros en realidad entregamos más reactivo de B que de A. Pero en verdad A es bastante poco. ¿Se entiende eso, cierto? ¿Se entiende cómo llegué a la parte de la resolución de que A es el reactivo limitante? Sí. Bacán. Entonces, se puede obtener la fracción molar de B y la fracción molar de A mediante esta misma proporción que nos indica el enunciado. Los moles de A serían un sexto del total y los moles de B son 5 sextos del total. Por lo tanto, calculamos la concentración de A y la concentración de B inicial a partir de la ley de los gases ideales y la ley de Dalton, tal cual como lo hicimos la vez anterior. Entonces, los moles de A es un sexto por los 34, que es el dato de la presión total inicial, dividido en RT, que R es 0,082, y T sería igual a 220 grados Celsius más 275. Entonces me da 0,14 mol por litro. De la misma forma, decimos que CB0 es igual a 0,7. ¿Tiene sentido eso? Sí tiene sentido. No dije nada. Porque sería 5 veces más que CA0. ¿Sí? Tiene sentido. Entonces, volvemos a utilizar el mismo razonamiento. Debido a que estamos trabajando en fase gaseosa y existe una variación de volumen de reacción, se puede relacionar la concentración de A en función de la conversión y épsilon. Entonces, como estamos trabajando de la misma forma que hicimos la otra vez, decimos que la concentración de A es igual a la concentración de A inicial por 1 menos XA, porque es nuestro reactivo limitante, dividido en 1 más epsilon A por XA. Y por estequiometría, aquí me falta un elevado... no, estoy bien. Por estequiometría, nosotros tenemos esta expresión. Nosotros sabemos que CB es igual a CB0 menos 3 dividido en 1 por CA0 por XA dividido en 1 más epsilon A partido en XA, que es lo que les había dicho anteriormente, que es la concentración de B dividido en 1 partido en 1 más XA por epsilon A. Reemplazo y obtengo la expresión de CB en función de la concentración inicial de A y de nuestra conversión, además del factor de épsilon, que podemos calcular fácilmente diciendo que es la variación de los del número de moles dividido en el coeficiente estequiométrico del reactivo limitante por los moles que hay de reactivo limitante propiamente tal. Entonces sería cuando todo reacciona 1 mol, cuando nada reacciona 4 moles, dividido cuando todo reacciona, que es 1 por 1 sexto, que me da menos 0,5. Por lo tanto, hay una compresión de 0,5.
o sea, perdón, hay un trabajo de compresión y nuestro valor de epsilon A es 0,5. Lo mismo. Por otro lado, dado que la ley cinética está en función de la presión, es necesario que asociemos la presión de A y B con la concentración mediante, nuevamente, la ley de los gases ideales. Nosotros sabemos esto a partir de lo que habíamos visto también en el ejercicio anterior. Sabemos que la presión de A es igual a la concentración de A por RT. Reemplazo simplemente con los valores que ya había obtenido anteriormente. Yo obtengo el valor de la presión de A y el valor de la presión de B. Hasta aquí, ¿se entiende, chiquillos? Sí, quizás no, nada. Puedo volver a repetir. Pésquenme. Perdón, profe, ¿qué había dicho? ¿Me entienden? Ah, sí, eso sí. Sí, pero pésquenme. Ya, dígame por último, sí. Ya, entonces, tenemos los valores de las presiones. Podemos entonces expresar la ley cinética. Ojo, igual la ley cinética es un poquito más compleja, pero hay que tener ojo nomás en encontrar bien los valores de... O sea, tener en cuenta que esto es elevado a 1.25 y el otro es elevado a 0,5. Entonces, simplemente yo reemplacé los valores que ya tengo nuevamente de PA y de PB en función de las concentraciones y de la conversión para poder hallar mi valor de ley cinética en función de la conversión, considerando en este caso, solo en este caso, que RT es 0,082 por 220 más 273, que me dio 40,43. Entonces, yo utilizo la ecuación del dimensionamiento de este CCTR y entonces solamente nos faltaría encontrar el valor del FA0 debido a que ya tengo el valor del volumen, perdón, el valor del volumen es lo que yo quiero calcular de incógnita, tengo el valor de la conversión y tengo el valor de la ley cinética. Entonces, este valor de FA0, de la misma forma que lo hemos calculado miles de veces con el reactor VAT, lo calculamos en función del rendimiento o del flujo de la salida. Por lo tanto, como como se tiene un requerimiento de producción de 200 toneladas mol, yo puedo decir, cada 250 días, operando 24 horas diarias, puedo obtener una expresión en función de los moles por minutos. ¿Por qué los moles por minuto? Porque mi constante cinética está en función de los minutos. Así que para tratar de dejarlo todo en la misma escala temporal. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profe. Bacán. Entonces, simplemente reemplazamos. Ya, este churro igual se ve un poquito más complejo. Pero en realidad hay que tener un poco de ojo nomás y no equivocarse y no confundirse con las unidades ni nada de eso. Y obtenemos que el volumen es en verdad de 4 millones de litros, es decir, 4.000 metros cúbicos. Igual es bien grande, considerando igual es grande, pero igual hay que pensar que trabajamos con concentraciones iniciales súper chicas. Y en verdad se necesitan encontrar 200 toneladas, o sea, nosotros necesitamos producir 200 toneladas mol. Así que tiene algo de sentido. Profe, ¿no Bueno, suena muy descabellado eso? sí, es descabellado. O Es sea, como... aunque sean concentraciones chicas y necesitáis harto volumen para que puedan reaccionar, pero aún así el tamaño me deja Exacto. con duda, pues es como ilógico ocupar tanto terreno para un solo reactor. De hecho, sí, porque mira, ahí bueno, como yo te digo, todo va a depender de lo que nosotros necesitemos.
Porque a lo mejor si esta fuera la cura del coronavirus, quizás utilizaríamos el espacio. Sí, me imagino. La verdad es que como no lo es, hay que pensar que en realidad quizás es demasiado poco o es demasiado ambicioso lo que nosotros estamos pidiendo. Así que siempre cuando te llegan esos volúmenes tan grandes, uno dice, ya, sí, matemáticamente tiene harto sentido, pero ¿tiene sentido en la vida real? Es como que yo diría que no, como que es demasiado grande. Hay uno que podría entrar a justificar que la producción objetivo es muy ambiciosa, así como que... Exacto, o sea, ya. sí, pues descriteriado, decir que vamos a trabajar vamos a encontrar 200 toneladas mol de algo si en verdad nuestra concentración inicial es de ¿cuánto? 0,14. Es nada, po. No, Sí, en verdad sí. Nos están mandando a buscar la escoria ahí así en la mina para justificarla. Básicamente sí, es de hecho un buen razonamiento ese. Pero claro, pues ahí todo va a depender de lo que sea, pues porque claro, sí, como te digo, si la cura del coronavirus, yo creo que todo el mundo querría, no le da lo mismo gastar un terreno tan grande. Pero en la vida real no es así, por ahora. Entonces, ya tenemos ese volumen y lo otro que nos están pidiendo es encontrar una temperatura a partir de este volumen y un aumento de la conversión ahora al 99%. Con las mismas concentraciones. Espérate, voy a borrar ese emoticón que inventé. Entonces, dice que a partir del volumen te piden encontrar el valor de la temperatura para alcanzar el 99,9% de la conversión, por lo que se utiliza la ecuación de dimensionamiento nuevamente, pero ahora con la incógnita de la temperatura. Ya, si la incógnita es la temperatura, la verdad es que, claro, lo mismo. Vamos a modificar las concentraciones iniciales, la constante cinética. Bueno, en verdad no hay constante cinética, así que vamos a modificar las condiciones iniciales y la ley cinética propiamente tal, que es lo que justamente se puede modificar con la temperatura. Entonces, nos va a quedar una expresión en función de la temperatura, tanto de la concentración inicial de A como de la concentración inicial de B, concentración inicial B de B, que en el fondo en nuestra ecuación nosotros ya la reemplazamos, ya la eliminamos, pero igual es bueno saber que existe. Y además el flujo inicial se modifica porque hay un aumento de la conversión. Entonces yo modifico mi flujo inicial, modifico mi concentración y por supuesto que dejo como una incógnita la temperatura. Ya, esto igual queda más complejo, pero uno lo podría llegar a calcular mediante nuestras calculadoras inteligentes. Yo obtengo que la temperatura me dio a mí más o menos 1230 Kelvin, que son 1000 grados Celsius. Ya, nadie va a tener un reactor ni aunque fuera la cura del coronavirus, nadie va a tener un reactor de 1 millón de litros, de 1000 metros cúbicos, que va a estar a 1000 grados Celsius. O sea, nada te mantiene 1000 grados Celsius. Así que la verdad es que matemáticamente tiene sentido, pero no sé si tenga tanto sentido ingenieril. Tenemos que pensar que para llegar a 1000 grados Celsius, casi siempre las cosas son súper pequeñas, como que los reactores que trabajan con miles de grados, o sea, los hornos con los que uno eleva la temperatura de 1000 grados Celsius,